amigos, familias, todo lo que puedan escuchar en esta tarde. Queremos desearle que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hemos venido a predicar la palabra del Señor, ya que hemos entendido de que es una urgencia en los tiempos que estamos viviendo, de que nosotros compartamos el mensaje de salvación del Señor Jesucristo. Y quiero leer una porción de la palabra para dar inicio a esta predicación. Quiero que donde usted esté, ponga una actitud de humildad para escuchar lo que Dios tiene que hablarle en este día. Es importante atender cuando Dios habla, porque cuando Dios habla produce cambio y produce arrepentimiento, lo cual nos puede a nosotros bendecir nuestra vida, y no solamente nuestra vida, sino también la vida de nuestros familiares y de nuestros hijos. Amén. Estaremos leyendo la palabra de Dios en el libro de Mateo 16, en su versículo 13. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. La persona que yo le quiero presentar en este día es una persona que no necesita introducción. Es una persona que ha marcado un antes y un después en la historia de la humanidad. Jesucristo, hombre judío, nacido en un hogar pobre, de una mujer virgen llamada María. Su padre era José, su padrastro José, quien lo crió carpintero. Este hombre, su nacimiento es un hecho milagroso. Cuando Jesús nace se cumplen profecías que fueron escritas 700 años antes que él naciera. Jesús no es cualquier hombre. Jesucristo es Dios hecho hombre. Y este hombre marcó la historia de la humanidad. Jesús, hijo de un carpintero, nacido en un hogar humilde, a la edad de 12 años, se extravía de sus padres. Y cuando fueron a buscar a Jesús, estaba nada más y nada menos que en la casa de su padre. Estaba en el templo de Dios. Y dice que los ancianos y los sabios de esa época, cuando escuchaban la sabiduría de este niño con 12 años, dice que ellos se admiraban de su sabiduría. Fíjese usted que este niño, este hombre, no era cualquier hombre. Este hombre no era un simple profeta. Este hombre no era un simple rey. Este hombre era poderoso. Y a la edad de 30 años comienza su ministerio en una tierra llamada Israel. Y comienza a predicar el evangelio del arrepentimiento y de que el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús empieza su ministerio, las primeras palabras que salen de su boca no es usted está bien, no es Dios te ama, no es yo tengo un plan precioso para ti. Las primeras palabras que salen de la boca de Jesús es arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y nosotros, muchas veces, el problema principal que tiene el ser humano es que está ciego y no puede ver dónde tropieza. Nosotros no nos sentimos pecadores y ese es el problema. Y el asunto aquí es el siguiente: Dios, cuando creó al hombre, lo hizo a imagen y semejanza de él. Ahora bien, la imagen de Dios fue distorsionada por causa del pecado. La imagen que Dios puso en el ser humano fue dañada por Satanás. Y por eso era necesario que el hombre tenía que tener un Salvador. Necesitaba un plan de redención por causa del pecado que entró en el mundo.
Y Dios, cuando Adán peca, le dice: la tierra será maldita por tu causa, te dará su fruto con dolor. Usted no se ha hecho la pregunta: ¿por qué este mundo está de mal en peor? ¿Por qué los niños mueren de hambre? ¿Por qué hay tantas enfermedades? ¿Por qué hay tantos divorcios? ¿Por qué están pasando tantas cosas malas? ¿Por qué los niños, los jóvenes se mueren y ya no son los hijos que entierran a sus padres, sino que los padres entierran a sus hijos? Algo está pasando en este mundo, y por eso yo quiero llamar tu atención, amigo que me escucha, para que te sientes y analices qué está pasando en este mundo. ¿Por qué el ser humano no puede portarse bien? ¿Por qué el ser humano no puede llevar la paz? ¿Por qué político tras político vienen y van y no cambian los problemas que hay en la humanidad? Esa pregunta, desde que yo soy un niño, yo siempre me la he hecho. ¿Qué está pasando con el ser humano? ¿Por qué el ser humano, sabiendo las leyes de Dios, que Dios aborrece el pecado, por qué el ser humano sigue cometiendo el pecado? Jesús dijo lo siguiente: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y esta es la importancia de nosotros saber quién es Jesús. Por eso, cuando Jesús está en Cesarea de Filipo, esta es la pregunta que le hace a sus discípulos. Le hace la siguiente pregunta: ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y quiero, por favor, detenerme en este momento aquí. Cómo Jesús, sabiendo todas las cosas, pregunta y se interesa por saber qué opinión tienen los seres humanos de él. Y los discípulos le responden lo siguiente: muchos dicen que tú eres Juan el Bautista, muchos dicen que tú eres Elías, muchos dicen que tú eres uno de los profetas que ha resucitado de los muertos y ha venido al mundo para hablar las palabras de Dios. Pero Jesús no pregunta esto porque Jesús no sabía quién él era. Jesús pregunta esta maravillosa interrogante para llevar a otra pregunta, que es la importante aquí en esta hora. Después que Jesús escucha la respuesta de quién los hombres pensaban que era él, inmediatamente a Pedro le dice: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y hoy el Señor en esta tarde te pregunta lo siguiente: para ti, ¿quién es Jesús? ¿Un simple revolucionario? ¿Un simple maestro? ¿Un simple profeta? ¿Quién es Jesús? Muchas personas tienen muchas opiniones diferentes de quién es Jesús. Pero Jesús deja muy en claro que él no era simplemente un buen hombre. Jesús cruzó esa línea en el momento que Jesús decía: mi Padre y yo somos uno. Ahí está diciendo que Jesús comparte la naturaleza de Dios. Cuando Jesús decía: tus pecados te son perdonados, los fariseos decían lo siguiente: ¿quién puede perdonar pecados si no solamente Dios? Pero Jesús, de una manera indirecta y directa, está diciendo que Él es Dios. Por eso Jesús pudo multiplicar los panes y los peces. Por eso Jesús pudo caminar sobre las aguas. Por eso Jesús pudo dar las vistas a los cielos. Por eso aún hoy en día se sigue hablando de Jesús, porque Jesús es Dios y nosotros somos sus siervos, y como heraldos y mensajeros de Dios, nosotros les anunciamos a todos los hombres que tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, porque si no nos arrepentimos de nuestros pecados, vamos a perecer. Y Dios no busca la muerte del impío. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que el impío se arrepienta, deje el hombre impío sus caminos y vuelva hacia Dios. Y usted no puede decir que usted conoce a Dios desde pequeño, porque la pregunta que debe hacerse es la siguiente: ¿me conoce Dios a mí? Y esta es la pregunta que todos nosotros debemos de preguntarnos, cristianos y no cristianos. ¿Verdaderamente seré yo un discípulo de Jesús? ¿O simplemente tengo a Jesús en mi cartera? ¿O tengo a Jesús colgado del cuello? Ese no es el Jesús
que Él quiere que usted crea. El Jesús que yo le estoy presentando y el Jesús que la Biblia presenta es el Jesús que está vivo y tiene una relación directa y personal con el ser humano por medio del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es la promesa del Padre para nosotros en los últimos tiempos. Cualquier persona por medio de la fe puede recibir el Espíritu Santo de Dios. Usted no necesita hacer un ritual para recibir el Espíritu Santo de Dios. Jesús dijo en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, y me seréis testigos en todos los rincones de la tierra. Hace 2000 años se escribió esto, y hace 2000 años en todos los rincones de la tierra se predica a Jesucristo. Donde quiera que usted vaya, usted va a encontrar una iglesia que predica a Cristo como el único Salvador del mundo entero. Pero nosotros no podemos confiarnos solamente con haber recibido una religión como de manera una herencia de parte de nuestros padres. Tenemos que nosotros mismos tener un encuentro personal con Jesús. Y de la manera que Él estableció que debemos de tener un encuentro personal con Él es humillándonos para que entonces Dios nos exalte cuando fuere tiempo. El reino de los cielos se ha acercado y el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos y los valientes lo arrebatan. El reino de los cielos no es para cobardes y este es el tiempo que estamos viviendo donde los verdaderos hombres que creen en Dios van a tener que demostrarlo. No solamente con palabras, no solamente con ir un domingo a la iglesia y viviendo como Satanás los 6 días de la semana. Eso se llama hipocresía. Por eso la Biblia establece que el hombre tendrá una sola mujer. Y muchos de ustedes no tienen una sola mujer, tienen varias. Y están siendo dominados por el pecado que mora en ustedes y mora en mí. La diferencia es que cuando usted recibe el Espíritu de Dios, usted puede refrenar ese pecado que mora en usted. Usted no va a pasar a ser un santo, ni tampoco va a tener alas atrás, pero usted va a poder reconocer cuando le falla a Dios. Y eso es lo que Cristo quiere que usted sepa. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Dice Jesús. ¿Seré yo un simple profeta? No lo es. Porque donde Jesús demostró que no era un simple profeta, ni un simple maestro, fue cuando Jesús se levantó de entre los muertos al tercer día. Y la resurrección de Cristo es el fundamento principal del cristianismo. Sin resurrección no hay cristianismo. Si Cristo no se hubiera levantado entre los muertos al tercer día, nosotros no tuviéramos moral para hablarle al mundo de que los muertos van a resucitar un día y van a tener que ver cara a cara a Dios. En el libro de Job, Job habla lo siguiente: aunque esta mi carne se deshiciese, yo sé que aún del polvo Dios me levantará y cara a cara veré a Dios. Todos nosotros vamos a tener que ver a Dios un día. Y yo le digo a usted lo siguiente: ¿está usted preparado para encontrarse con Dios? ¿O simplemente usted tiene una careta? ¿Está usted verdaderamente preparado para ver a Dios? Y cuando hablo de preparación, no me refiero a caminar de rodillas de aquí hasta el Bronx. Cuando hablo de preparación, no me refiero a que vaya a un seminario bíblico. Cuando hablo de preparación, me refiero única y exclusivamente que si usted tiene a Dios por medio de Cristo morando en su corazón. Jesús dijo que el que es de Dios, dijo su discípulo Juan, el discípulo amado, si decimos que tenemos a Dios, el que tiene a Dios no practica el pecado. Escuche bien, no es que usted no peque, usted puede pecar, usted se puede enojar, usted puede hablar una mentira un día y pedirle perdón a Dios. Eso es del humano, el humano comete errores. Pero usted no puede estar practicando el pecado, deleitándose en el pecado, gozándose en el pecado. Si usted lo está haciendo, tiene que arrepentirse de sus pecados para que pueda ver la vida eterna que Cristo ha prometido.
Tenemos que prepararnos, y la preparación que Dios ha establecido es que si no creemos aquel que Dios envió, a Jesucristo, ya hemos sido condenados. Y creer no solamente se trata de decir yo creo. Creer es como los apóstoles creían, que le decían niega a tu Dios, y ellos estaban dispuestos aún a dar a su propia vida por no negar lo que ellos habían visto con sus ojos. Quizás usted no ha visto a Dios con sus ojos, quizás usted no vivió en los tiempos de Jesús, pero por medio de la fe que nos da el Espíritu Santo, nosotros podemos creer que fue real y que Cristo está vivo, sentado a la diestra de Dios, sometiendo todo dominio bajo sus pies. Aleluya. Y nosotros por medio de la fe creemos que el mismo Cristo que resucitó de los muertos y que subió al cielo, así mismo volverá. Y dice la palabra en la parábola de los segadores, que en el tiempo del fin del siglo Dios va a enviar a sus segadores, que son sus ángeles, y apartarán la cizaña del trigo. El trigo lo va a acomodar en sus manojos, pero la cizaña será arrancada y será echada en el fuego, el cual nunca se apagará. Si usted pensaba que esta vida era lo único que el ser humano va a experimentar, quiero decirle que deje de pensar eso, porque el ser humano, cuando abandona el cuerpo, sigue viviendo. Y usted tiene que escuchar esto y prestar mucha atención. Cuando a usted le llegue su día de morir, usted no va a dejar de existir. Aleluya. Y eso es lo que la gente cree. Usted tiene un día de nacimiento, pero usted no sabe el día que va a tener que morir. Y la muerte, la Biblia dice que la muerte es el postrer enemigo que será vencido. La muerte es un enemigo. ¿Por qué usted tiene hijos? ¿Por qué tiene que casarse? ¿Por qué tiene que levantar descendencia? Porque tenemos que morir. Entonces, si nosotros tenemos que morir, y hubo alguien que resucitó de los muertos y dijo que la vida no se termina ahí, y que aún más allá de la muerte Cristo nos va a pastorear, debe de prestar atención a estas palabras. Si yo no tuviera razón, ni los cristianos ni la Biblia tuviera razón, no hay problema, no perdemos nada. Pero yo estoy convencido, porque Cristo dijo, bienaventurados los que creen sin haber visto. Nosotros no hemos visto a Jesús, pero creemos que Él es real. Y por causa de esa fe, nosotros tratamos de arreglar nuestra vida con Dios. Si usted pensaba que a Dios está de acuerdo con que usted viva destruyendo su cuerpo, quiero decirle que Dios no está de acuerdo con eso. Quiero decirte lo siguiente: el cuerpo que tú tienes no es tuyo, fue Dios que te lo dio. Y el cuerpo que tú tienes, la Biblia dice que es templo del Espíritu Santo. Y como templo del Espíritu Santo, usted no puede echarle a ese cuerpo lo que usted quiera, ni alcohol ni droga, no lo puede hacer, porque va a tener que darle cuenta a Dios un día. Pero yo conozco uno que cuando entra en un cuerpo mortal se va a la depresión, aleluya. Yo conozco uno que cuando entra en un cuerpo mortal llega la felicidad, llega el gozo, aleluya. Yo conozco uno que aunque tú tengas la enfermedad más grande del mundo, incurable, te puede sanar. Aleluya. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Si no tenemos fe, es imposible agradar a Dios. Escuche bien, ¿quiere agradar a Dios? ¿Quiere vivir días largos en esta tierra? Tenga fe en Jesús y usted no será avergonzado. Cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Jesús estaba muy interesado de que sus seguidores y sus discípulos, y aún los que no eran seguidores de Jesús, supieran muy bien y tuvieran bien claro quién es Jesús. Y Pedro, el apóstol Pedro, aquel que negó a Jesús, aquel que dudó, dijo lo siguiente: nosotros conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya.
Y Jesús felicitó a Pedro y le dijo lo siguiente: bienaventurado eres tú, Pedro, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Y con esto voy a concluir. La Biblia establece que nadie viene al Padre, nadie viene al Hijo, si no le fuere dado por el Padre. El apóstol Pedro pudo entender quién era Jesús, porque el Padre se lo reveló. Si usted no cree, si usted no se acerca a Jesús, si usted no puede entender las palabras que yo estoy hablando acerca de Jesús, si usted no puede ver la hermosura que hay en Jesús, si usted no puede ver la grandeza que hay en Jesús, el poder que hay en Jesús, es porque el Padre no se lo ha revelado. Y dice la palabra que hubo un hombre que tenía un hijo que estaba siendo atormentado por demonios, y este hombre trató de que los discípulos de Jesús echaran fuera ese demonio, pero ese demonio no fue echado fuera por los discípulos de Jesús. Y cuando Jesús bajó del monte, dijo lo siguiente: ¿qué está pasando aquí? Llegó el capitán de capitanes, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, aleluya, y dijo lo siguiente: ¿crees tú que yo puedo hacer esto? Ese hombre le dijo: ayuda a mi incredulidad, ayúdame porque dudo. Y eso es lo que Dios quiere de usted, que sea sincero con Dios. Analice, piense bien. Si usted no está creyendo en el Jesús, si usted ha dudado, si su fe está en el piso, dígale a Jesús que ayude su incredulidad, y Él le va a dar esa fe para que usted pueda ser un hombre limpio, un hombre nuevo, un hombre renovado. Y quiero decirle para terminar, cada uno de ustedes, de los que está aquí sentado, de los que está aquí observando, su familia dependen de ustedes. Ustedes no solamente son canales de bendición económicamente, Dios también quiere que ustedes sean una fuente espiritualmente para su familia, porque este mundo se está cayendo a pedazos y Dios cuenta con los hijos de Dios para que establezcan una diferencia en medio de este mundo corrupto, donde ya lo inmoral es normal, donde los hijos no respetan a los padres. ¿Usted cree que Dios está contento con el mundo? Dios está enojado con el mundo, pero ha establecido un día donde va a juzgar a los vivos y a los muertos por Jesucristo. Aleluya. Porque ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién va a juzgar el mundo? Jesucristo fue el que murió, mas el que también resucitó de entre los muertos, el cual tiene la autoridad y la potestad para juzgar el mundo entero. Por eso dice el libro de Apocalipsis que Él regirá las naciones con vara de hierro. ¿Y usted sabe dónde va a reinar Jesús? En Israel. De donde mismo vino, allá mismo volverá. Y quiero decirle lo siguiente: dice la profecía bíblica que cuando Jesús descienda del cielo, le van a preguntar lo siguiente: ¿y esas heridas que tú tienes, de dónde son? Y Jesús le responderá: de la casa de mis amigos. Aleluya. Estas heridas, las heridas de las manos de Jesús, están intactas, porque aún no ha entrado en el arca de salvación el último de los salvados. Aleluya. Y usted necesita justificación, usted necesita perdón de pecados. Por eso, en este día, yo te digo lo siguiente, termino con esto: ¿estás tú preparado para verte cara a cara con Dios? Quizá delante de un juez usted puede ir ahora mismo y usted esté limpio, no haya nada que juzgarlo. Pero imagínense ustedes si usted pudiera, o si de alguna manera se pudiera proyectar los pensamientos que usted tiene y que la gente lo viera. Imagínese usted que saliera todos los pensamientos que usted piensa en su habitación solo, todos los deseos, los enojos que usted tiene, que la gente lo viera, que la gente viera tal y como usted es, no que vea la careta y la apariencia que usted le brinda, sino que la gente vea la inmundicia que hay dentro de nosotros. Imagínese usted, ¿seguirá pensando lo mismo de usted?
No, se apartarán de usted. Quiero decirte que Dios ve tu corazón. Dios ve lo profundo de tu corazón y conoce cada uno de tus pensamientos. Y por cada cosa que tú hagas serás juzgado por Dios. Ahora bien, Dios ha prometido que Jesucristo es nuestro abogado. Y que un abogado pelea por la causa de aquellos que son débiles. Jesucristo, eso fue lo que hizo. Murió por hombres débiles que no eran capaces de cumplir la ley de Dios. Y si nosotros, por medio de la fe, nos acercamos a Jesús, nosotros seremos justificados por Dios. Seremos justificados delante de Dios para que nosotros podamos heredar la vida eterna. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, el Señor está cerca, el Señor viene y Dios quiere cambiar tu vida. Dios te ama tanto que no te quiere dejar tal y como eres, sino que te quiere cambiar. Te quiere poner la mente de su Hijo, la mente de Cristo. Amén. Dios te bendiga.